Buenas tardes, buenas noches, según el horario ahora que escuchemos esta prédica. Bueno, lo que yo quería compartir con ustedes era un poco lo que estuve pensando en estos días sobre la lógica. Es decir, en la clase, no voy a dar una clase, simplemente quiero comparar un poquito lo que es la lógica y que podamos hablar de lo lógico y de la fe en Dios. Bueno, la lógica es algo que utilizamos cotidianamente nosotros como seres humanos. Para que entendamos más o menos la lógica es, por ejemplo, algo lógico es 1 más 1 es 2. Si fuese 1 más 1, 3 sería algo ilógico, algo que en realidad no es verdadero, sino que lo lógico es el 1 más 1. O sea, la suma de los argumentos o de las hipótesis, la conclusión, para que sea lógico tiene que ser verdadero. O sea, el final tiene que ser lógico. En el caso de que yo tengo este argumento de 1 más 1, el argumento es el 1 más el 1, la conclusión, lo lógico tendría que ser 2. Así esto es ilógico. O sea, lo que yo trato de entender, de que entendamos es que cada día nosotros estamos utilizando esa lógica en nuestras vidas. Para que entendamos también, por ejemplo, si yo voy en mi auto, estoy llegando a una avenida muy transitada, el semáforo está en rojo, para mí, y si yo cruzo esa avenida, lo lógico es que provoque un accidente, me choquen o choque a alguien, ¿me entienden? Porque es algo lógico. O sea, si yo me pongo a pensar, utilizo mi argumento, vuelvo a decir la hipótesis, yo voy en mi auto a cierta velocidad, el semáforo está en rojo, todos esos son hipótesis o argumentos, y cruzo ese semáforo en rojo, el final verdadero o lo lógico va a ser que voy a atropellar a alguien o alguien me va a atropellar a mí. Entonces nos damos cuenta que todos los días en nuestras vidas utilizamos la lógica. En todos los casos, por ejemplo, un albañil o ¿cómo que se dice un arquitecto como Diego, que va a murar una puerta, él utiliza la lógica, ¿no? Que ya viene comprobando mucho tiempo, porque no es una sola puerta que puso, sino que puso varias, y sabe que para que la puerta le quede derecha, para que abra y cierre bien, tiene que utilizar ciertos elementos para que, por ejemplo, la plomada, el nivel, la escuadra, o sea, lo que sea, para saber que la puerta le vaya a quedar derecha. Él sabe, ya viene con ciertas comprobaciones, con ciertas pruebas de que esos instrumentos que utiliza para colocar una puerta es algo lógico, o sea, que son lo necesario para que la puerta quede derecha. No se utiliza la lógica, ¿no? O sea, todos, entonces, lo que yo tal vez que entendamos que continuamente nosotros como seres humanos somos personas que razonamos, y por lo tanto utilizamos mucho la lógica, muchas veces, algunos por ahí no usan tanto, pero bueno. Pero utilizamos la lógica, pensamos antes de lo que vamos a hacer para saber, por lógico, cómo nos va a salir las cosas, cómo nos van a terminar lo que tenemos que hacer, o lo que estamos pensando, cómo va a salir. Por lógica tiene que salir de esta manera, ¿no? Hagamos lo que hagamos en nuestras casas, en nuestras vidas, en la sociedad, o lo que sea, siempre utilizamos la lógica. Así, en fin, nosotros somos personas que utilizamos continuamente la lógica. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces la lógica nos limita, y muchas veces lo que hace es que no podamos cumplir
con lo que Dios nos manda por ser lógicos, ¿no? Tenemos varios ejemplos, la otra vuelta hablaba el pastor de uno, de los ejemplos que tenemos en la Biblia sobre personas a las cuales Dios les habló y utilizando la lógica en un momento cuestionaron o se rieron o dijeron: Dios está pidiendo algo que es imposible, no es lógico. Y si no fuese porque Dios intervino y nuevamente los mandó, no hubiesen cumplido con el propósito o lo que Dios les mandaba hacer, si primeramente colocaban su lógica. Vamos a ir a algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a leer del verso 9. Es cuando estos varones se dirigían hacia Sodoma y Gomorra y tienen un encuentro con Abraham cuando se dirigían hacia ese lugar, ¿no? Y Abraham lo hace entrar a sus tiendas, lo atiende, ¿no? Y en un momento estos hombres preguntan por Sara. Dice: después le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de la mujer, y se rió Sara por sus adentros, ¿no? Pensando: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso dice, hay alguna cosa difícil para Dios? Vuelvo a repetir: ¿por qué se ha reído Sara? Le dijo, ¿no? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? El tiempo señalado volverá a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo: no me reí. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Aquí se encuentran la fe y la lógica. Dios, que por medio de estos hombres le decía que el año próximo Sara iba a tener un hijo de Abraham. Y Sara allí escuchando lo que los ángeles le decían y utilizando la lógica, porque era lógico de que una persona, una mujer como Sara, ya de edad muy avanzada, que ya su periodo no estaba con su menopausia, seguramente, con su esposo, ya también de una edad muy avanzada, que le iba a ser muy difícil a su edad poder engendrar hijos, que es lógico que una persona de una edad muy avanzada no pueda tener hijos, ya que todo lo natural ya había pasado su periodo, su edad de engendrar hijos, tanto de Abraham como de Sara. Y era lógico, yo me imagino a Sara pensando que ella conocía su cuerpo, sabía lo que estaba pasando en su cuerpo, que para ella era imposible, y por momentos sonrió o se rió, diciendo: ¿cómo yo a esta edad voy a tener un hijo? ¿No? Es algo ilógico, es algo que no entra acá.
pero sí en la fe, sí cuando creemos en Dios. Por eso este hombre o estos hombres o el ángel le dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo pregunto, ¿no hay algo imposible? ¿Hay algo que para vos en este momento es imposible para Dios? Mirá, me acordaba de una historia en un pueblo. Había una gran sequía, no sé si fue en Estados Unidos. Hubo una gran sequía, o si fue en otro lugar, no me acuerdo ahora, pero hubo una gran sequía. Entonces, el pastor de la iglesia decide reunir a la iglesia ese día para orar, interceder y pedir las lluvias para que se termine con esta sequía. Pedir a Dios en oración, intercesión, para que esta sequía se corte y que esta lluvia venga a ese lugar que era tan necesario. Entonces el pastor ese día, un día X, decide llamar a la iglesia al templo para unirse en oración y clamar por lluvia. Todos los hermanos de esa iglesia concurrieron. Aceptaron el llamado del pastor y se reunieron en la iglesia a orar y a clamar a Dios. Mientras entraban todos los hermanos, el pastor contento, ¿no? Obvio. Porque sabía que era importante que la iglesia se reúna. Ve a un niño aproximadamente de unos 5, 6 años, 10 años, que venía con su paraguas en las manos. Podríamos decir que todos tenían fe, porque dejaron de hacer sus cosas, seguramente algo que ya habían proyectado en ese día, en ese momento, o algo que ya habían previsto hacer, lo dejaron de lado para poder reunirse con el pastor en la iglesia y acudir al llamado del pastor de venir y orar y interceder para que Dios mande esa lluvia. Seguramente la fe de los hermanos valió de dejar todo de lado y poder un día que no era de reunión, juntarse a clamar y a orar. Pero el que tuvo la verdadera fe, fue el niño. Porque el niño, cuando escuchó a sus padres que tenían que reunirse en la iglesia para orar, para que llueva, para pedir a Dios que mande la lluvia, que dijo, si vamos a pedir a Dios, yo agarro el paraguas, porque seguro que va a llover. Ya se estaba preparando el niño para recibir la respuesta de su oración. Yo pregunto, ¿vos estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparándote para recibir la respuesta de tu oración? ¿O estás siendo lógico? Estás diciendo, no puedo porque no me alcanza, no puedo porque no tengo fuerza, no puedo porque no puedo salir, no puedo porque estamos en cuarentena, no puedo porque no puedo. ¿Qué es lógico? Que va a ser seguramente 1 más 1 es 2, seguro que es lógico lo que vos estás diciendo. Seguro que es así como vos lo decís porque es lógico. O sea, es verdadero lo que vos me estás planteando, seguro que es así, no te voy a decir que no, pero el poder de Dios, la fe en Dios, rompe todas las lógicas. Dios rompe todas las lógicas. Dios rompe todo lo que en este mundo es natural, porque Dios es sobrenatural. Lo que para vos es imposible, para Dios
es posible. Por eso cantamos muchas veces y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Dios es lo imposible. Y después tenemos una situación X ante nuestra vida y tememos. No somos como este niño que cuando escuchó que iban a pedir a Dios que lloviese, lo primero que hizo, agarró el paraguas y se fue con el paraguas porque le dijo, si vamos a pedirle a Dios que llueva, me llevo el paraguas para no mojarme. ¿Hasta ahí llega tu fe? ¿O seguís siendo lógico? Quiero que veamos también, hay un videito, así compartimos y no estamos leyendo tanto, pero que lo refleja mejor, ¿eh? Al atardecer, Pedro dijo: Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Bueno, ahí tenemos a Jesús con sus discípulos y más de 5.000 personas siguiendo. Ya venía siguiendo hace rato, se tenía hambre, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: mira, Señor, despedilos, decirle que se vayan, que coman algo en la ciudad, que se vayan a los pueblos y puedan alimentarse. Y Jesús los miró y les dijo: denles de comer ustedes. Y ahí automáticamente en los discípulos aparece la lógica. Yo me imagino a Pedro, ¿no? A Andrés, que estaban ahí, pescadores, metiéndole su mano en el bolsillo, o en su bolsa, ¿no? Y teniendo unos pesos, diciendo: con esto no le damos de comer ni a la 1/10 parte de los que están acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jesús me parece que se volvió loco. ¿Que le demos de comer nosotros con qué? ¿Cómo le vamos a dar de comer nosotros si no tenemos? Ahí estaban los discípulos. Pedro diría, no sé, o alguno de los hermanos diría que están ahí: yo tengo 500 pesos, pero es lo que vendí hoy. Vendí un, qué sé yo, un dorado, un sábalo, un jerrey, y tengo 500 mangos. Tengo que ir para casa. Allá mi señora me espera y no le puedo decir, no pesqué nada, porque sabe, ¿no? Más de uno se siente identificado con esto, ¿no? Y ahí estaba la disputa y diciendo, pensando en que Jesús se volvió loco, pidiéndole algo ilógico, algo que no era lógico poder alimentar a más de 5.000 personas, porque 5.000 personas, saben que muchas veces en ese entonces se solía contar únicamente a los hombres, o sea, había 5.000 hombres, a las mujeres y a los niños no se los contaba.
Así que había entre mujeres y niños, vaya a saber, mínimo 10.000 personas, y tenían que darle de comer a todos. Jesús le dijo, denle de comer a ustedes. Y otra vez, lo ilógico, y otra vez algo que no entra en nuestra cabeza, poder dar algo de comer. Y después encima uno de los discípulos dijo, ¿qué tienen? Dijo Jesús, ¿qué tienen? Y uno de los discípulos trajo a un niño, con 5 panes y 2 peces, ¿no? Y una canastita, que seguramente era el alimento del niño, capaz que eran unos pececitos chiquititos, unos panes redonditos así chiquitos, porque para él eran más, ¿no? Y ahí Jesús le dijo, bueno, con esto le vamos a dar de comer a todos. ¡Ah! Otra cosa ilógica. Yo me imagino a los discípulos mirándose diciendo, con esta canastita le vas a dar de comer a más de 5.000 personas. Y dice que Jesús tomó la canasta con esos panes, con esos peces, lo levantó al Señor, a Dios, a los cielos, oró, las bendijo. Y dice que repartieron a todas las personas. Ninguno se quedó sin comer. Dios nuevamente obra y rompe lo ilógico, rompe lo natural y da de comer a tantas personas. Y da de comer a más de 5.000 personas. Imagínense que si los discípulos se quedaban con su lógica y decían, Jesús se volvió loco, vamos, no, ¿qué está loco? ¿Cómo le vamos a dar de comer a más de 5.000 personas? No podemos. Es imposible. Pero no se dan cuenta que estaban frente al Dios de lo imposible, que era Jesucristo. Y allí Jesús les demuestra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que lo que es imposible para vos, para Él, para Dios, es posible. No hay nada imposible para Dios. Aquí mismo leíamos en los capítulos anteriores donde Dios le decía a Sara y a Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Pero la lógica, cuando nos ponemos en lógicos, cuando pensamos y razonamos y vemos que lo que tenemos en mano, que está bien, muchas veces lo debemos hacer, no voy a decir que no, porque la Biblia también nos enseña, pero cuando es algo que Dios nos está mandando, cuando es algo que Dios nos ha mandado ya, cuando está dentro de lo que de la gran encomienda de predicar el Evangelio y buscar la forma de predicar el Evangelio, ahí te puedo asegurar que Dios lo lógico lo rompe y lo convierte en algo sobrenatural. Cuando dijimos una vez, vamos a juntar pañales para llevarlos al hospital, y decíamos, ¿qué vamos a juntar? Si apenas los hermanos en este lugar podían comprar pañales para sus hijos. A veces sabíamos que no todos estaban bien económicamente, que no era fácil. Y así fue, juntamos cierta cantidad, pero muy poca. Pero Dios mandó a 2 personas que nunca supimos quién eran, porque por lo menos yo no sé quiénes fueron, y trajeron de parte de Dios una gran bendición y llenamos la camioneta de Gonzalo con un montón de pañales y pudimos donar al hospital. ¿Se utilizó la lógica? Sí. Cuando dijeron, sí, pero los pañales si los llevamos al hospital, seguramente que no se los van a dar a los niños. Seguramente se los van a llevar los mismos enfermeros. Sí, es lógico, eso seguro podría llegar a pasar. Pero Dios, nosotros lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Lo hacemos una forma de evangelizar y demostrar a las personas que en nosotros está el amor de Dios y querer ayudar a los demás. Y de esa forma predicar el Evangelio. Utilizando diferentes métodos
para predicar el Evangelio, Dios nos va a proveer de todo lo necesario. Si hoy Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil en la cual muchas personas están pasando por problemas muy difíciles. Demos gracias a Dios a aquellas personas que tienen un sueldo en blanco y que aún siguen cobrando su sueldo. Pero muchas personas no tenían sueldo en blanco, sino que trabajaban por su cuenta y que hoy no lo están pudiendo hacer porque por causa de la cuarentena y se tienen que quedarse en su casa. Hay muchas personas que sobrevivían de la changa o de vender cosas por la calle y no lo pueden hacer por causa de la cuarentena y están pasando por situaciones muy difíciles, de necesidad tremenda. Que hay días que no comen, niños que no comen. Y Dios nos dice a nosotros que los alimentemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Utilizamos la lógica? Decimos, no podemos, no tenemos lo necesario. No, porque estamos en cuarentena. No, nos pueden hacer esto, aquello o el otro. Que son cosas lógicas. Pero yo pregunto, y me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús si Él estuviese en este momento, en este lugar? ¿Qué haría Jesús? Pregunto. ¿Se quedaría encerrado en su casa en cuarentena? Yo no digo que no exista el coronavirus y que sea todo una mentira. Seguro que debe existir, debe estar. Pero lo que nosotros no debemos permitir es que nos llenen de terror como están haciendo. Nosotros debemos creer que tenemos un Dios más grande y más poderoso. Queremos creer de que como ese niño que sabe que fueron a clamar a Dios, ¿no?, por la lluvia y enseguida tomó su paraguas porque sabía que Dios iba a responder. De esa misma manera debemos creer nosotros. Prepararnos para recibir la bendición. Yo no vuelvo a repetir, no es que esté en contra y diga que no existe. Pero no debemos dejar que nos frene, no debemos dejar que nos paralice como iglesia. Porque eso es lo que hace. Usted póngase a pensar. La iglesia no se reúne como hijos de Dios en el templo a alabar y glorificar el nombre de Dios. Está bien, podemos juntarnos en el espíritu, ¿no?, por medio de videos, de Zoom, de WhatsApp, lo que sea. Pero también parece como si fuese símbolo. Nos obligan a estar con barbijos para que no podamos hablar. Nos aislaron de las demás personas para que no le podamos hablar. Por eso insto, por eso le aliento a que compartan versículos bíblicos, a que compartan sus prédicas, que compartan sus canciones en el Facebook, en todas las redes sociales que haya, porque tenemos que predicar el Evangelio. El diablo nos quiere frenar, el diablo nos quiere parar, ¿no?, que nosotros no hablemos, por eso el símbolo del barbijo, para que nosotros no hablemos, para que nosotros no nos acerquemos a aquellos que necesitan. Yo me acuerdo es que Jesús se acercó a los leprosos y no estaban bien vistos. No estaba bien visto por la sociedad acercarse a los leprosos, porque los leprosos estaban leprosos porque eran pecadores, porque habían hecho algo contra Dios. Era un castigo ser leproso. Estaban malditos. Sin embargo, Jesús se acercó a los leprosos. ¿Era una enfermedad contagiosa? Era una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, Jesús se acercó a los
leprosos a predicarles el evangelio. No solo se acercó, sino que hizo algo por ellos. Los sanó. Los sanó. Que en estos tiempos podamos confiar en Dios, dejar de lado un poco la lógica de ser tan lógicos, y que podamos ser más espirituales y tener un oído más sensible a lo que Dios nos pide y nos dice que hagamos, y que podamos hacerlo por fe, confiando en que Dios está con nosotros a pesar de cualquier problema, obstáculo o dificultad que se nos presente. Podamos creer en Dios y confiar en Dios, que Dios es mucho más grande, es mucho más poderoso, es mucho más grande que cualquier enfermedad, que cualquier epidemia, que cualquier pandemia, que cualquier virus. Dios está sobre todas las cosas y Dios nos llamó a hacer cosas sobrenaturales, a hacer cosas que rompan lo lógico, que rompan lo natural, que Dios nos llamó a cosas sobrenaturales. ¿Por qué Él es el que obra? Decía que el pastor había hablado sobre algo similar en cuanto a Gedeón, ¿se acuerdan? Gedeón también fue lógico. Gedeón dijo, mira, yo no puedo, soy el más chico de todos, no puedo hacer eso porque no soy, no sé, el más chiquito, no tengo experiencia, no tengo esto, no tengo aquello, y probó a Dios. Moisés también hizo lo mismo, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablarle al faraón si apenas sé hablar? Y así muchos discípulos, Jeremías también, soy un hombre de labios sucios. Sin embargo, cuando Dios te llama, te escoge, lo hace sabiendo que en realidad no va a ser, lo que vas a hacer no va a ser con tus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, esta noche, y que pienses en esto. Que la fe en Dios es mucho más poderosa que cualquier obstáculo o enfermedad o lo que sea que se nos pueda presentar. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, alabo, glorifico tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada día a poder confiar en ti, a creer en ti, a poner por obra, Señor, tu fe. No solo ser oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñas y nos dices. Desde aquí bendigo a mis hermanos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga.